El título y está basado en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Juan 17, versículo 1. Acompáñenme, vamos a leerlo. Y bueno, estamos muy agradecidos con Dios que nos haya permitido venir acá a compartir con ustedes este tema en Juan 17, 1. Evangelio de Juan 17, 1. Dice Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2, Juan 17, 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese el mundo. Versículo 6. He manifestado a todo tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, porque también ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿Se fijaron que en el versículo 1 Jesús le está hablando al Padre? De manera que todo esto que leímos es una oración. ¿Qué otras oraciones de Jesús se le viene a la mente? ¿Qué tal cuando estaba un ciego y Jesús oraba y le decía que recupere la vista? ¿Qué oración tan cortita?
O qué tal cuando Jesús oraba por Jerusalén, oh Padre, y oraciones de 2 o 3 versículos. ¿Qué tal el Padre Nuestro? También es una oración, también les está explicando cómo orar, pero son oraciones de 3, 4, 6 versículos. Y se fija esta oración, qué larga es. Es una oración que prácticamente es todo el capítulo. Oiga, y además le llamo la atención en algo importante. Si usted, estamos en el versículo 17, perdón. Si usted le da vuelta a su Biblia, capítulo 18, es el arresto de Jesús. O sea, es decir, que está haciendo esta oración sabiendo que unos minutos después lo van a arrestar. Y si usted se regresa un capítulo, ahora estoy en el capítulo 16, si usted se da cuenta, es la institución de la Cena del Señor. Esto es, estaba con sus discípulos en el aposento alto, tuvieron la celebración de la Pascua, la institución de la Cena del Señor, cenaron todos juntos, salieron de ahí y en el camino Jesús se detiene y hace esta oración en voz alta y unos minutos después de la oración lo van a entregar. ¿Cómo a qué sabe? Sabe como una oración de despedida, como la última instrucción, como algo muy importante que tengo que decir. Imagínese usted mismo, si estuviera en el aeropuerto y está a punto de despedirse tal vez de uno de sus hijos que se va a estudiar y usted no sabe si lo va a volver a ver, ¿qué le diría? ¿A poco no le diría algo muy importante? ¿Qué tal si lo van a meter a la mesa de operaciones y usted sabe que lo van a operar y siempre hay un riesgo y se tiene que despedir de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de sus hermanos? ¿Qué les diría? ¿No les diría algo muy importante? Pues algo así está por ocurrir. Y además Jesús sabía que había llegado la hora. Jesús sabía que lo iban a entregar. Fíjese en el versículo 1. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Sabía que se había acabado. Ya iba a ser entregado, iba a padecer, ya no iba a estar otra vez con los discípulos de esa misma manera, iban a haber cambios importantes. Y Jesús, en lugar de apartarse y hacer una oración en silencio, levanta la voz y hace una oración audible. Versículo 13, Juan 17:13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Hablo esto en el mundo. Jesús quería que le oyeran. Jesús quería que todos escucharan esta oración. Es una oración larga, pero podríamos clasificarla o dividirla en 3 pedazos. Más o menos del versículo 1 al versículo 5, Jesús ora por sí mismo, que sea glorificado como el Padre es glorificado. Del versículo 6 al versículo 19, ora por los apóstoles, los discípulos cercanos, los que estaban ahí ese día, esa noche, en ese momento. Oye, yo te pido por ellos, yo los guardé, estuvieron conmigo, yo los estuve protegiéndolos, ahora que ya me voy, te pido que los protejas. Pero fíjense que en el versículo 20 al 26, me regreso si quieren a leer el 20, porque dice Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué cree? Que Jesús esa noche oró por nosotros, por los que estamos aquí, por los que creímos a partir de la palabra de ellos, y de manera que todos estamos incluidos en esta oración audible en el último momento, en el momento de la despedida, todo un capítulo, la oración más larga, la iglesia universal está incluida. Oiga, pues debe de ser una oración muy importante, debe de tratarse de un tema muy importante. ¿Y de qué se trata? Se trata de la unidad de los suyos. Fíjese en el versículo 11. Este es nuestro texto base, así que aunque vamos a ir a otras partes de la Biblia, no se pierda de este capítulo de Juan 17:11. Póngale ahí un separador. Juan 17, y vamos a leer versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Se fija cómo de lo que está hablando Jesús es definitivamente que todos estemos en unidad? Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús con esta oración tan importante sobre la unidad? Hay algunos que dicen, oye, todos creemos en el mismo Dios, ¿no? A lo mejor tú vas a la conga el domingo, yo voy a esta otra edificio, o yo creo en esto. ¿Se refiere a que todos, entonces, como todos creemos en el mismo Dios, por eso tenemos que estar unidos? ¿Se referirá a eso? O hay algunos que dicen, no, todas las religiones llevan a Dios, llevan al cielo. Así que hay que estar unidos. ¿A poco se referirá a eso? A ver, ¿qué referencia me da Jesús sobre esta unidad? ¿Qué dice el versículo de la unidad? Habla Jesús de una unidad espiritual. Versículo 21, por ejemplo, Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. A ver, entonces, tenemos que ser uno, debe de haber unidad en la iglesia, pero el ejemplo está en la unidad entre el Padre y el Hijo. Dice, así como yo tengo una relación con el Padre y yo con el Padre soy uno, entonces así ustedes tienen que vivir en unidad. Lo que no está diciendo aquí es que, bueno, todos son seguidores de Cristo, bueno, cierren todas las iglesias y vamos a reunirnos todos en un mismo lugar porque todos somos uno. No, no dice eso. Lo que está hablando de esta unidad es una unidad espiritual. Mire, vamos otra vez al versículo 21, Juan 17, 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, como tú y yo somos uno, Padre, así que ellos sean uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. De manera que la relación que hay en una iglesia, la relación que hay entre los creyentes, es similar a la relación que hay entre el Padre y el Hijo. De eso es de lo que está tratando el versículo. El Padre y el Hijo son una sola esencia, perfectamente unidos, armoniosamente unidos. No hay celos, de distinción entre ellos, sino que son lo mismo, aunque al mismo tiempo son diferentes. En Juan 10:30 Jesús estaba platicando y les dice, yo y el Padre somos uno. Y en nuestra mente limitada creemos que es, entonces quiere decir que la mitad es Jesús y la otra mitad es el Padre, o sea, es 0.5 y 0.5 y por eso suman uno, pero no es cierto. Fíjense que esa palabra uno viene de la palabra griega que se llama yeis, que significa la misma esencia, la misma unidad. O sea que es un mismo Dios unido armoniosamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Definitivamente esto es algo que escapa a nuestro conocimiento. Acuérdese, por ejemplo, de Génesis. ¿Se acuerdan en Génesis cuando Jesús les decía, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias? Es Génesis 1:26. Fíjese cómo dice en singular, y dijo Dios, solo una persona dijo, y dijo Dios, hagamos. Si son tres, o sea, están la pluralidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero están en perfecta comunión desde un inicio, desde el inicio de los tiempos, un solo Dios, pero en perfecta comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ver, vamos a reforzar este punto en Mateo 28, 18. Acuérdese que no pierda Juan 17, porque vamos a estar regresando ahí, pero estamos entendiendo a qué se refiere Jesús con esa unidad como yo y el Padre somos uno. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A ver, pausa. O sea, Jesús es Dios,
pero dice que toda la potestad se la dieron. O sea, no es que, oye, te voy a dar esta potestad. Sí, gracias, soy la misma persona, ¿no? Gracias, recibí la potestad. Ya me di yo mismo la potestad. No se fijan cómo le está diciendo, alguien más me dio la potestad. ¿Quién se la dio? Se la dio el Padre. Pero sigue siendo un mismo Dios, sigue siendo la misma esencia. Y sigo leyendo, versículo 19, Mateo 28, 19. Es la gran comisión, ¿se acuerdan? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, en un nombre, no en los nombres, en un nombre, en el nombre, pero luego viene 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se fija cómo es un solo Dios y en perfecta armonía, en perfecta sincronía, hay tres Dios revela su pluralidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una relación perfecta. Cuando se bautiza en el nombre de toda la autoridad divina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero fíjense cómo es un solo nombre. De manera que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, disfrutamos de nuestra relación con el Padre, de nuestra relación con el Hijo y de nuestra relación con el Espíritu Santo. Con el Padre tenemos algún tipo de relación, con el Hijo otro tipo de relación y con el Espíritu Santo otro tipo de relación, pero son uno. Y nosotros al tener una relación con Dios, disfrutamos de los beneficios de esas 3 personas en nuestra vida, cada una con una función diferente, pero ellos en una perfecta armonía, sin división, sin rivalidad. Es para nosotros un solo Dios, un solo nombre, y de manera que sentimos el consuelo del Espíritu Santo, sentimos la intercesión de Jesús, sentimos la autoridad del Padre en nuestra vida, cada uno con su propia función, pero se fijan cómo sigue siendo para nosotros un solo Dios, aunque cada una de estas 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen una función. De manera que nosotros, dice el texto de Juan 17, regresa a Juan 17, dice que somos unos en Dios, somos uno en Él. Vamos a repasar esto en el versículo 23, Juan 17, 23. Es la oración de Jesús que leíamos hace rato y dice Juan 17, 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto es, yo estoy con los creyentes, dice Jesús, yo estoy con los creyentes. Y como tú estás en mí, todos somos unos en ti, Señor. Si yo creo en Jesús, esto es, si yo creo en Jesús, yo estoy unido a Jesús. Imagínalo así. O sea, como si yo fuera Jesús y entonces viene alguien que cree en Jesús y le toma la mano. Pero al mismo tiempo, Jesús está tomado de la mano del Padre, de manera que en el momento que el creyente cree en Jesús, en ese momento se vuelve una unidad con el Padre y con el Hijo. Los 3 están unidos en una forma perfecta. Y no solo eso, sino que el otro creyente que también creyó, también está unido a Jesús, y Jesús también está unido al Padre, de manera que no nada más se unieron esos 3, se unieron con la otra persona que también está creyendo en Jesús, de manera que si usted cree en Jesús, si usted cree en la obra de Jesús, también está unido a su hermano. Y de hecho, observe que Jesús enfatiza esto. Ya lo habíamos leído en el versículo 23, pero también está en el versículo 21. Regresa al versículo 21. Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nosotros compartimos con Jesús, con nuestros hermanos, a Jesús, nuestra confianza en el Padre, compartimos que tenemos al Espíritu Santo, y esto nos hace que compartamos también una misma fe, un mismo Dios, un mismo bautismo, una misma regeneración, fuimos regenerados. Así que vamos a reforzar esto en Efesios 4:1. No pierda Juan 17, ya sabe que ahí vamos a regresar, pero acompáñenme a estudiar esto más a mayor profundidad en Efesios 4:1. Efesios 4:1.
Estamos entendiendo cómo estamos, en el momento en que creímos, nos unimos a nuestros hermanos también. Nos unimos a Jesús, nos unimos al Padre, pero también quedamos unidos a nuestros hermanos. A ver, vamos a ver esto en Efesios 4:1. Dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, es Pablo el que está escribiendo a la iglesia de Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese cómo lo plantea Pablo en el versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados. Fíjese que nosotros estamos en el mundo, estamos perdidos en nuestros deleites y en nuestros pecados, y allá donde estábamos, Jesús fue por nosotros. Nosotros no fuimos a Jesús, Jesús fue por nosotros. Y en el momento que nos llamó, dice Pablo, te llamó con una vocación. A ver, entonces tendríamos que pensar qué es eso de vocación. Una vocación, dice el diccionario, es una inclinación, una inspiración o un interés de una persona que siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o un determinado trabajo. Por ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes han dicho, oigan, esa persona tiene mucha vocación para tratar a los niños, ¿no? Apenas se ve un niño y el niño se le acerca y lo hace sonreír. ¿Viste que estaba llorando el niño? Y apenas llegó esa persona y le encontró el modo. Y mira, tiene ángel para los niños, tiene una vocación para los niños. O tal vez alguien dice, no, yo no tengo vocación para la medicina porque nada más veo sangre y ¡ay, me espanto! Y a lo mejor nada más es una cortadita bien chiquita, pero yo nada más veo sangre y ¡ay, no puedo! Yo no tengo vocación para eso. Bueno, pues fíjense que todo el que cree en Jesús tiene una vocación porque con esa vocación fue llamado, dice el versículo 1, de manera que los seguidores de Cristo, en el momento que creen, van acompañados de una vocación. Oye, ¿cómo es esa vocación? Pues está en el versículo 2, Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Fíjese que nuestra vocación está en ser pacientes. ¿Ser pacientes para qué? Para recibir, no sé, un beneficio económico o un beneficio tangible. No, pacientes con tus hermanos, dice ahí, y además que seas humilde con tus hermanos y que seas manso con tus hermanos, y dice en el versículo 3, y que seas solícito en guardar la unidad del Espíritu. Solícito es que le eches ganas en guardar la unidad. Ahora fíjese que no dice la unidad del Espíritu con tus hermanos, ¿no? La unidad del Espíritu. Fíjese que esa palabra solícitos no significa que le eches ganas en hacer algo, y dice que le eches ganas en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz con tus hermanos. Y fíjense que esta palabra guardar no dice, significa que ya la tienes. Esto lo que quiero hacerles pensar es que dice solícitos en buscar la unidad o solícitos en crear la unidad. No, la unidad ya la tienes. O sea, tú creíste en el Señor, ya tienes unidad con tus hermanos. Simplemente tienes que poner atención en guardarla. No hay una responsabilidad aquí en que, híjole, ¿y ahora cómo le hago para tener una empatía, paciencia, humildad, mansedumbre, soportar a mis hermanos? No, simplemente tú tienes que esforzarte, pero no tienes que crearla, porque al creer en Jesús ya tienes esta vocación, de manera que al creer en Jesús ya tienes esta unidad, o tenemos esta unidad los unos con los otros. Quiere decir que esta unidad no es un esfuerzo humano. O sea, no, mira, aquella persona tiene mucha unidad en la iglesia y por eso. No, ¿sabe qué? Me nace, es una vocación. Es lo que decíamos, por eso pusimos los ejemplos de la vocación del que le gustan los niños. De manera natural le sale.
De manera natural, usted distingue cuál es la vocación que tiene. De la misma manera, de manera natural, yo encuentro empatía con mis hermanos, tengo una unidad con mis hermanos. No es un asunto de venir todos los domingos y aguantarme ahí las caras de los otros. No, si eso pasa, pues oye, no. Entonces, más bien hay que conocer un poco más del Señor. Les pongo otro ejemplo. ¿Han visto un matrimonio de recién casados? Ahí o nosotros mismos cuando nos casamos, no, a uno quería hacer las cosas de una manera y el otro de otra. Todavía les hace falta unirse y crear una nueva cultura familiar, ¿no? Cómo se lava la ropa, quién lava los trastes, cómo se organizan para tal o cual cosa, qué marca de detergente comprar. Hay que ponerse de acuerdo. Las primeras semanas son difíciles en ponerse de acuerdo con eso. Y al mismo tiempo, traiga a la mente un matrimonio que ya lleva tiempo de casados. No, ya les gusta hacer lo mismo. Oye, ¿te gusta tal cosa o tal cosa? A mí me gusta tal cosa. Y a mí también. Es más, hacen los mismos gestos, ¿no? Voltean de la misma manera, de manera que si uno conoce a uno, ya casi conoce al otro, porque saben que ya están integrados, llevan tiempo y ya son una sola carne. Ellos son muy parecidos en sus intereses, cómo les gusta pasar las vacaciones, a qué hora les gusta dormirse. De manera que el tener esta unidad no es un proceso, sino que al usted conocer de Cristo, usted ya queda como ese matrimonio de gente que se conoce desde hace mucho tiempo, tiene esa empatía con los hermanos, de manera que en Cristo la unidad de la iglesia está regida o está dominada por el Evangelio. Si usted conoce el Evangelio, entonces usted está unido a sus hermanos. No es un proceso. Si usted le fue revelado el Evangelio en su vida, si usted conoce la obra de Jesús, la vocación con la que es llamado lo lleva a la unidad. Y simplemente usted tiene que ser solícito en guardar esa unidad. ¿A usted se le reveló el amor de Jesús? Entonces, de manera implícita, usted tiene unidad con sus hermanos y usted simplemente tiene que ser solícito en guardar esa unidad. Amar a su hermano. Amarlo como lo que vamos a leer en Efesios, con paciencia, con humildad, con mansedumbre, lo acabamos de leer en el versículo 2. Y esto es lo que me lleva a la unidad. Pero es algo con lo que yo ya estoy, con lo que yo ya tengo. Y entonces valdría la pena que alguien me dijera, a ver. Entonces, cuando yo creí en Jesús, ya tengo necesidad por mí mismo de ir a una iglesia. Quiero conocer más de Jesús, quiero conocer más personas que conozcan de Jesús. Yo estoy aquí por una comezón propia, por esta vocación. Entonces, ¿por qué Jesús se pone a orar por esta vocación? ¿Por qué Jesús se pone a orar por la unidad de la iglesia? Hay algo que tenemos que desdoblar aquí, porque si ya estamos todos aquí, pues vamos a amarnos unos a otros y pues ya está. ¿Qué necesidad habría que Jesús en el último momento, en la última oración, le dedique tanto tiempo a orar en voz alta por la unidad? Quiere decir que hay una amenaza. Vamos a regresar al capítulo 17, Juan 17, versículo 11. Quiere decir que la amenaza, la unidad de la iglesia está amenazada. Por eso Jesús le dedica esa oración. Juan 17, 11. Dice, Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Oiga, yo no sé qué sabor le deja a usted este versículo, pero definitivamente este versículo es una oración pidiendo protección para que los que han creído permanezcan en unidad, así como el Padre y Jesús son uno. Quiere decir que aquí hay una amenaza constante, hay un peligro constante que amenaza la unidad entre nosotros, la unidad de la iglesia, de tal manera que el mismo Jesús con voz audible dice, para los que están aquí y para los que han de creer, tienen que ser atentos a guardar esta unidad. Porque van a ver aquí en medio de nosotros, en medio de ustedes, cosas que van a querer destruir la unidad, que van a querer destruir la iglesia. Y en esto es lo que hay que estar atento.
porque los celos y la envidia en medio de nosotros destruyen la unidad. Y porque hay quien dice, oye, ¿por qué pusieron a ese como coordinador? ¿Y por qué ponen las sillas así? Eso atenta contra la unidad. ¿O qué tal el aislamiento arrogante? Esto es que yo no necesito congregarme, yo veo los mensajes en Facebook, yo para qué necesito ir a ver a esas personas. Es más, yo me enseño a mí mismo, yo no necesito pertenecer a una iglesia, yo estoy bien como estoy, así Dios me habla. ¿De eso es de lo que habla la oración? Por supuesto que no. O sea, no está diciendo acá que no está mal que el martes busques una prédica y la escuches. De eso no estamos platicando aquí. No está mal que tú los jueves le escuches otro mensaje de una iglesia en otro lado. No está mal, pero que sí necesitas permanecer en unidad y acercarte, pertenecer a una iglesia. ¿O qué me cuenta del egoísmo? Es que yo quiero la gloria para mí. Cuando yo voy ahí nadie me reconoce las cosas que yo hago, de manera que yo quiero que vean que soy bueno y que hago obras de caridad, de ahí no me las reconocen, pues entonces ya dejo de ir a esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. ¿O qué me cuenta de la amargura y la falta de perdón? Por supuesto que a varios nos pueden haber herido dentro de la iglesia. Por supuesto que pudieron haber tenido con nosotros alguna desatención o fueron descuidados con mi vida o con la vida de mis hijos, pero por eso voy a atentar contra la unidad, por eso voy a dejar de venir, por eso voy a dejar de congregarme y de atender las cosas que Jesús me dijo. Por supuesto que no. Al contrario, yo tengo que practicar mi perdón y romper amargura en mi vida, primeramente con los de mi casa, primeramente con los de la iglesia. ¿O qué tal la lengua chismosa, la lengua detractora que está simplemente, ya viste la hermana que no sé qué, o ya viste el hermano, oye, ¿por qué tratas a sus hijos? Y ahí está uno hablando con cosas que no son de edificación, o la falta de un espíritu enseñable. Hermano, ¿sabía usted que hay discipulados aquí en esta iglesia? ¿Sabía usted que basta con que usted vaya y se inscriba? ¿Pero sabe por qué no vamos? Porque creemos que no lo necesitamos. Porque creemos que no necesitamos aprender más de Jesús. ¿Yo cómo me voy a sentar con esos ahí en la iglesia? Yo tengo cosas que hacer más importantes. ¿A mí qué me va a enseñar ese? Yo lo vi cuando hace 5 años, cuando andaba allá en el mundo. ¿Cómo me va a enseñar ese? Por eso es la oración de Jesús. Porque nos falta unidad. ¿O qué tal la impaciencia? Es que no soporto errores, y ahí en la iglesia está gente llena de errores y gente llena de gente descortés y gente llena de gente que viene el domingo a la iglesia y el martes está batallando con un pecado. ¿Sabe qué, hermano? Sí, todos los que estamos aquí estamos en construcción, ninguno de nosotros es una obra terminada. Y aquí nos mandó el Señor para que nos congreguemos. No porque no haya un mejor guitarrista aquí. Y entonces digo, ¿por qué está tocando la guitarra a él? Seguramente hay otro mejor guitarrista, pero ¿sabe por qué usted no se integra al grupo de la alabanza? Porque usted cree que usted lo hace mejor y cómo se va a rebajar a servir en esto. O tal vez usted es más amable que algunos de mis hermanos edecanes, o sabe mejor enseñar a los niños allá abajo, pero ¿sabe por qué no lo hace? Porque tomamos por poco la unidad de nuestra iglesia. Tomamos por poco esa oración y Jesús le dedica todo un capítulo para advertirnos, para que escuchemos, los que estaban en ese lugar y los que habrían de creer, para que escuchemos la importancia de estar en unidad entre nosotros. Porque la unidad está en amenaza, porque hay algo que atenta contra la unidad y la mayoría de las veces viene de nosotros mismos, de en medio de la iglesia. Pero Jesús es atento, la Biblia es sabia y nos dice, oye, ¿cómo te proteges de eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que podamos estar en unidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta iglesia para estar en unidad? Jesús nos lo dice en ese versículo 17, pero yo también quiero llamarle la atención en algo. Jesús hizo la oración en voz alta. Jesús quería que supiéramos. Jesús quería que esto que vamos a leer lo pongamos en práctica para nuestra iglesia, para con nuestros hermanos que están aquí. Quería que estuviéramos protegidos y atentos de la amenaza. Versículo 6, Juan 17:6. Juan 17:6. Observe que hay dos cosas unidas en estos versículos: el nombre de Dios y la palabra de Dios. ¿De qué habla todo? De la unidad. Pero fíjese cuántas veces se nombra juntos
el nombre de Dios y la palabra de Dios. Versículo 6, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Se fija cómo está la palabra de Dios y el nombre de Dios. Versículo 8. Para que las palabras que me diste, y las he dado, y ellos las recibieron. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, y yo los guardaba en tu nombre. ¿Se fija cómo es repetitivo esto? Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Esto es, yo te pido que los guardes, pero que los guardes en tu nombre. Yo te pido que los guardes en unidad en tu nombre. No por lo bueno que sean, no por la cantidad de veces que vengan a la iglesia. Es que vienen, bueno, tuviéramos 4 servicios, es que vienen a los 4 servicios, entonces por eso van a estar en unidad. O porque hicieron obras de caridad en la semana, porque dieron de comer a los pobres, por eso guárdalos en unidad. Porque son muy buenos, porque no son pecadores, porque son muy buenos en su ministerio, porque traen su Biblia. No. Lo que nos mantiene en unidad es su nombre. De manera que lo que Jesús está diciendo es, en el nombre de Dios, sigan siendo fieles. ¿Fieles a qué? A la palabra, a la revelación que yo les di. La revelación de Jesús es lo que nos va a hacer, la revelación de Jesús del nombre de Dios es lo que nos va a hacer tener esta unidad, ser fieles en la palabra. De manera que en la medida que yo me acerque más a Dios, me acerque más a su palabra, me acerque más a la revelación que dio el Hijo sobre el Padre, voy a permanecer en unidad. ¿Y sabe qué? La unidad es algo importante para Jesús. Ya lo enfatizamos hace rato. En el último momento, la última oración en voz alta, oigan, permanezcan unidos. Y lo que tienen que hacer es esto. La unidad ya la tienen. Solo sean solícitos en guardarla. Si tú amas a Jesús, tú vas a permanecer en unidad. Si tú amas a Jesús, vas a venir y te vas a congregar. Si tú amas a Jesús, vas a pertenecer a una iglesia. Si tú guardas su palabra, vamos a estar más cerca los unos de los otros. No depende en sí mismo de que traigas tu Biblia, sino que tú creas lo que está escrito ahí y ames a Jesús a través de esa unidad. ¿Y sabe qué? Esa unidad tiene una consecuencia visible. Fíjese en el versículo 23. Si permanecemos en unidad, esto es algo que se va a notar. Fíjese en el versículo 23. Dice Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Sabe qué? O sea, si nosotros permanecemos unidos, se va a notar. Y estuvo hablando Jesús de los que estaban ahí, de los apóstoles, estuvo orando por sí mismo, oró por los que han de venir y de repente mete algo más. Dice, el mundo, los que están allá afuera, los que no conocen de Jesús, se van a dar cuenta. Y dice además, se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta, dice el versículo 23, que yo los amo. Esto a mí me parte el corazón. Porque yo puedo ir por el mundo y decirle, sabe que Dios me ama, pero ¿sabe cómo Jesús nos dijo que se van a dar cuenta? En la unidad que vamos a tener. Porque de manera que la iglesia, la unidad que hay en la iglesia no pasa desapercibida. Porque en esto el mundo va a conocer que Jesús es real. En esto el mundo va a conocer que Dios nos ama, en que vamos a permanecer unidos. Y se acuerda que le hablé de celos, de rencor, de murmuración, de chismes, de verdad, de dolor, de amargura. De verdad, eso es tan importante como el que sea conocido que Jesús es real,
como que de verdad eso es tan importante, como que se ha conocido que Dios nos ama delante del mundo para que ellos puedan conocer también la luz admirable de Jesús. La gloria de Dios se hace palpable en la unidad de la iglesia. La gloria de Dios se hace visible en la unidad de la iglesia, no solo para nosotros, sino también para los que están allá afuera. Ellos no pueden ver al Espíritu Santo. Ellos no pueden ver por qué levantamos las manos. Ellos no pueden ver por qué vivimos confiados. No lo pueden ver, no lo pueden sentir. Pero ¿sabe qué sí van a ver? A través de la unidad van a ver el amor que Dios nos tiene. Eso es lo que dice el versículo. No hay que ni darle vueltas. De eso es de lo que se trata. Una vez, acompáñeme a Lucas capítulo 5, versículo 20. Lucas capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer desde el 17. Dice: aconteció un día que Jesús, se está refiriendo a Jesús, que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las ciudades y aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Imagínalo conmigo. Estos hombres que conocían al paralítico no iban pasando por ahí y dijeron: mira un paralítico, mira ya está Jesús, pues vamos a llevarle a Jesús. No, seguramente lo conocían. A lo mejor sirvieron juntos en un ministerio. Si lo trajéramos a nuestra época, desde jóvenes sirvieron juntos en staff. O a lo mejor se conocían de la iglesia, estuvieron juntos en algún evento evangelístico. A lo mejor se conocían porque pues desde jóvenes a lo mejor habían servido en decanes o habían pasado tiempo juntos, y algo pasó porque lo vieron caminar y luego lo vieron que ya no caminaba, era un hombre paralítico. Seguramente ellos tenían algo que hacer, tenían cosas más importantes que hacer. Es que yo vivo lejos, no, es que yo fui a trabajar, es que yo tengo otras actividades, es que yo no tengo tiempo, es que a mí nadie me dijo, es que han sido groseros conmigo, es que han sido duros conmigo, fueron descuidados conmigo, es que cuando yo voy nadie me saluda. Pero se ve que hicieron todo eso a un lado, cargaron al paralítico y quisieron entrar por un lado y no pudieron, y luego le dieron la vuelta por el otro lado. No, es que no se puede. En su mente solo tenemos una oportunidad. No sé si volvamos a ver a Jesús, pero Jesús está aquí. Jesús está aquí. Si en algún momento Jesús puede hacer algo por él, es hoy. No sé cómo lo vamos a hacer. Con permiso, no podemos. ¿No? Vamos a subirnos al techo. Y de alguna manera, yo no me imagino, ¿cree que fueron a la tlapalería y compraron cuerdas? Por supuesto que no había nada de eso. ¿Cómo lo bajaron? Y póngase a pensar. Pero en su corazón estaba: tenemos que ayudarlo al que estaba con nosotros. Él forma parte de mi iglesia, forma parte de mi ministerio. Hay que hacer algo por él. Y fíjese qué fue lo que ocurrió, que en el versículo en el versículo 20, que dice: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. No dice al ver Jesús la fe del hombre lisiado, o al ver la condición del hombre lisiado, o al ver el ministerio del hombre lisiado. Dice al ver la fe de ellos. O sea que ese hombre fue perdonado por la fe de los que estaban con él
con la fe con los que se congregaba, con los que estaban en su ministerio, no por sí mismo, no por y que a lo mejor sí era un hombre piadoso, pero por la fe de ellos el corazón de Jesús fue tocado. ¿De cuántas personas se preocupa usted? ¿Sus hijos lo escuchan orando por los miembros de la iglesia? Hoy te pido por tal que está enfermo, te pido por aquel que tiene una persona en el hospital o que tiene una persona en la cárcel, o te pido por los coordinadores de tal, o te pido por aquel que tuvo un accidente o que lo asaltaron o que tiene una necesidad. ¿De verdad nos involucramos tanto como estos hombres como para bajar a un hombre paralítico por alguien que no es ni de mi familia, pero es de mi familia en la fe? Porque con esa convicción fui llamado, con parte de mi llamado. Yo tengo que ser proactivo, porque esto es para la gloria de mi Señor. La iglesia no es únicamente el salón Marbet los domingos de 11 a 1. No, la iglesia es otra cosa. La iglesia va más allá. Jesús no estaba orando por el servicio dominical, sino Jesús hubiera puesto ahí, te pido por el servicio dominical de las iglesias. No dijo eso. La unidad de la iglesia va más allá. La unidad de la iglesia son los 7 días de la semana. Pero yo no me preocupo por nadie. Yo como entro, así salgo y me olvido de todo lo demás. Una vez una señora se acercó muy conmovida y diciendo, es que yo quiero que mi hijo crea, yo quiero que mi hijo conozca del evangelio, yo quiero y hago todo lo posible para que él crea. ¿Sabe qué hice? Lo obligo a orar. Me voy con él y oras conmigo, ahí oras, y le compré una Biblia y se la puse ahí en el buró, y es más, cuando puedo se lo meto abajo de la almohada para que se convierta. Es más, lo obligo a escuchar alabanzas, aunque él no quiera, lo escucho a veces, y yo quiero pedirle que ore para que mi hijo crea. Eso dice la Biblia. Cuando le pregunto, oiga hermana, ¿y usted forma parte de esta iglesia? Es que casi no puedo venir. Es que yo los sábados viene una familia de visita, entonces me duermo tarde, entonces yo casi no puedo venir, pero escucho las prédicas por YouTube. Eso dice la Biblia, eso es lo que acabamos de leer. No, lo que dice acá es que ellos se van a conocer, el mundo va a conocer por la unidad que hay entre nosotros. Versículo 23, Juan 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Sabe cómo va a convertirse su familiar inconverso? Permaneciendo en unidad. Así él va a saber que Dios le ama. Así va a conocer que Jesús es real. Así va a distinguir al Espíritu Santo. Pero ¿cuál es mi actitud? No, pues no me congrego. Pues ¿qué puede pasar? Pues un domingo sí, dos no. Estamos de vacaciones. ¿Para qué venimos? No, pues estamos de vacaciones. ¿No? Vacaciones también es la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, es verdaderamente el que cree en Jesús tiene esta vocación de vivir en unidad. Yo vengo aquí a la iglesia, y si vengo y no saludo a nadie, y se ha fijado que siempre nos dicen, saluda al hermano que está junto a usted, pregúntale su nombre, preséntese con él. Y el próximo domingo, si venimos todos los domingos, son más de 50 domingos, ¿a poco no podríamos saludarnos? ¿No podríamos preguntarle, oye, ¿qué trabajas? ¿Tienes alguna necesidad? Mira, yo trabajo en esto, nos vemos el próximo domingo, que Dios te bendiga. ¿A poco no podría haber mayor unidad si verdaderamente hiciéramos caso? Se hace el llamado para discipularse y no hacemos caso. Ahora es que no tengo tiempo de eso, ¿para qué? ¿Quién me va a enseñar? Viene pronto el llamado, hay que atender ese llamado. O cuando hacen el llamado para servir en un ministerio, ¿cómo cree que nos hicimos amigos muchos de los que estamos acá? Pues sirviendo en el ministerio desde temprano hasta tarde, y cuando éramos solteros y ahora somos casados y ahora nuestros hijos son amigos. ¿Cómo cree que fue? Por supuesto que teníamos otra cosa que hacer, pero fue revelado el amor de Jesús, así como el amor de Jesús también ha sido revelado en su vida. Hermano, involúcrese. Esto es algo que lo leímos en Efesios: solícitos en guardar, atentos en guardar. Creo que aquí hay algo por lo que tenemos que orar. Hay que pedirle a Dios que nos termine de convencer para cambiar de actitud dentro de nuestra iglesia, y que la unidad sea algo visible para los de allá afuera
pero especialmente atendiendo nuestro llamado, atendiendo nuestra vocación. ¿Oramos? ¿Oramos por esto? Cierra sus ojos para que no se distraiga y vamos a pedirle a Dios. Jesús, gracias. Instituiste la cena del Señor y tú sabías que había llegado la hora y que te iban a entregar, pero te tomaste un momento para orar en voz alta por nosotros, por los discípulos que estaban ahí esa noche, pero especialmente para orar también por nosotros, por los que debemos de creer. Y Dios, nos sentimos amados por esa oración, porque tú sabías que este domingo íbamos a estar aquí, que este domingo 16 de abril del 2023 íbamos a estar aquí unidos en ti, en unidad en esta iglesia, en la iglesia en la que tú nos sembraste, porque creemos, Jesús, que el ánimo, la vocación que tenemos para congregarnos no proviene de nosotros mismos, sino proviene de ti, porque tu amor se reveló a nuestra vida, porque tu obra redentora, Cristo Jesús, se hizo palpable, porque yo siento al Espíritu Santo en mí, que me redarguye, que me alienta, que me consuela, porque yo siento la autoridad y el poder del Padre, el amor y el cuidado del Padre en mi vida. De manera que yo vengo acá, Dios, no porque alguien me trae, sino yo vengo por mi propia convicción. Y Dios, me he dado cuenta que esa convicción también me llama a la unidad con mis hermanos, que es una unidad que está constantemente en amenaza, y te pido que pongas en mi corazón orar por mi iglesia y orar por las autoridades de mi iglesia, orar por mis hermanos, Dios, porque definitivamente hay una amenaza que quiere dividirnos, que quiere alejarnos, que quiere destruir nuestra iglesia. Dios, ayúdame a ser solícito en guardar y ayúdame a tener una actitud proactiva de amar a mi hermano. No los conozco, Señor, tú sabes que no los conozco, tú sabes que como entro he salido, pero hoy quiero ser diferente, hoy quiero cambiar. También te pedimos, Dios, por aquellos que han sido llamados a servir en un ministerio conforme a tu propósito. Te pedimos que tú concretes, Señor, que tú hagas real ese llamado, esa necesidad, porque la mies son muchas y los obreros son pocos. Por eso te pedimos que mandes obreros a tu mies, porque es bueno, Dios, para toda tu iglesia, pero especialmente para cada uno de los corazones, Dios. También te pedimos por los discipulados que están por abrirse, Dios, que en nuestro corazón haya un ánimo por discipularnos, por aprender más de ti, con humildad, con mansedumbre, como dice Efesios que acabamos de leer, con paciencia los unos con los otros, Dios, que yo sea más como tú eres, que yo te conozca más, que yo sea más como tú, que yo piense más como tú piensas. Ayúdame, Dios, a discipularme, y si ya estoy discipulándome, ayúdame a ser fiel en mi discipulado, ayúdame a estudiarlo, de manera que yo después pueda ir y discipular a otros. Y si no me estoy discipulando, Dios, pon en mi corazón un ánimo para poderte seguir y aprender más de ti, Señor. Te damos gracias también por esta iglesia, porque podríamos estar en otro lado y tú nos has sembrado aquí. Gracias por este salón, por este edificio que en otro momento se utiliza para otros, con otros fines, y que ahora está santificado, pues está apartado porque tu presencia está aquí en medio de nosotros. Te damos gracias por estas sillas, por quien colocó las sillas, por este audio, por cada una de las cosas que están aquí, cada uno de los servidores. Te doy gracias por mi iglesia, y dígale en su corazón: te doy gracias por mi iglesia. Gracias porque no me falta tu cuidado a través de mi iglesia. Ayúdame a ser una parte activa de esta iglesia, y te damos gracias por los pastores, por los coordinadores de esta iglesia, Dios. Te pedimos que nos des un ánimo constante para estar orando por ellos. Te queremos agradecer de esto. A ti que eres grande, a ti que eres rey, a ti que eres paciente, a ti que eres Dios de consolación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga.